Primera de Tesalonicenses. Si alguien no tiene Biblia, yo tengo la mía aquí. La mía es inglés y español. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y voy a predicarlo bajo el tema, más vale que escuche. Gracias Dios por las funciones prácticas de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Yo como pastor le doy gracias a Dios por las funciones prácticas de la iglesia. Y lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mire el versículo 3, bien de cerca. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Diga, Señor, habla mi vida. Ustedes notan cuando van al versículo 1 que dice: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y después dice ahí mismo: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y vuelve a repetir en el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios, otra vez, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza, y vuelve y repite, en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica, una iglesia que tiene presente la manifestación de la Trinidad. Una iglesia que tiene presente, escúchalo bien, la manifestación de la Trinidad del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le escribe, es Pablo el que le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y en esta ocasión, fíjate cómo él comienza diciendo, o cómo comienza la carta diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo. Esos tres están orando por la iglesia de Tesalónica. Timoteo era un joven pastor de 42 años aproximadamente, guapo así como yo. Y ¿saben quién es Silvano? Pues Silvano es Silas, también llamado Silas.
aquellos que no saben de teología, o muchos que no leen con cuidado, se han atrevido a decir que Sila era la esposa de Pablo. No, sí. Es cierto, pastor. Sí, muchos han dicho que Sila es la esposa de Pablo, pero no. Sí, Pablo no batea del otro lado, porque Sila es Silvano, es un hombre. Y es un colaborador, un judío helénico, que vivía, y digo helénico porque vivía a las afueras de Judea. Hablaba griego y también creemos que tenía ciudadanía romana. Pues Pablo, Silas o Pablo, Silvano y Timoteo están orando por la iglesia en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. O sea que es una carta que comienza con una oración de intercesión que Pablo con sus colaboradores elevan al Señor en favor de los creyentes de Tesalónica, y que ahora esa carta yo la quiero compartir con la iglesia que está aquí, con la iglesia que me escucha a distancia. Porque Pablo está hablando de su posición apostólica con sus colaboradores, le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Ahora yo me quiero hacer eco de la oración y de las palabras del apóstol Pablo como pastor en un día donde celebramos acción de gracias, y quiero hacerme eco de esa oración dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los hermanos de la iglesia. No era una oración habitual. ¿Qué significa una oración habitual? Bueno, una oración habitual es aquella oración que se repite una y otra vez, que más allá de una oración se convierte en un rezo, donde decimos lo mismo cuando nos acostamos a dormir, cuando nos levantamos, cuando vamos a comer. Repetimos unas oraciones que son las mismas, se han convertido en unos rezos, no son oraciones que salen del alma o del corazón. Otra oración habitual pueden ser las oraciones que formalmente hacemos frente a un público, porque son oraciones formales. La oración de Pablo y sus colaboradores no era una oración habitual, era una oración de gratitud por algo en particular en la vida del apóstol. El apóstol le está agradeciendo a Dios por cada uno de los hermanos de la iglesia. Como pastor, me estoy poniendo en la posición de pastor, no se sienta mal. Nos cuesta, como líder de la iglesia, darle gracias a Dios por cada uno de los hermanos donde uno se congrega y uno pastorea. Porque cuesta, siendo honestos, decir: Señor, gracias por la hermana Diana, gracias, Señor, por Lupita, gracias, Señor, por Sergio, gracias, Señor, por Lupita Junior, gracias. Es que hay una Lupita Senior. Gracias, Señor, por Georgina. Gracias, Señor, por fulano. Pero llega otra ovejita a tu mente. Uno habla y le da gracias a Dios con las muelas de atrás. Gracias, Señor, por fulano o fulana de tal. Como líder cuesta dar gracias. Como padre y como madre cuesta dar gracias por alguno de los hijos. Ándale. Cuesta. Y Pablo está dándole gracias a Dios por cada uno de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Lo mismo voy a hacer yo, dándole gracias al Señor. Y en este sermón de gratitud quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que están, de los que no están, y aquellos que aún no conozco. Gracias, Señor, por cada persona que le sirve al Señor, y que quien sea su pastor le dé gracias a esa persona, le dé gracias a Dios por esa persona, para bien o para mal.
Porque doy gracias a Dios por todos aquellos hermanos que me la hacen fácil. Pero hay otros que no me la hacen tan fácil, pero aún le doy gracias a Dios porque Dios los usa para yo madurar, para yo crecer, para yo aprender. Era una oración donde no se detenía la actitud de acción de gracia en la vida del apóstol Pablo. No era una oración genérica, sino era una oración específica. Porque hay momentos donde usted tiene que aprender a llamar las cosas por su nombre. Aleluya. Él tiene que ser específico. Muchas veces con el Señor, Señor, te estoy pidiendo por esto. Y daban gracias a Dios por motivos concretos, no abstractos. Motivos concretos que ellos podían vivir y palpar. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 7, 17, hay unos cuantos versículos ahí. Cuando Jesús ora por sus discípulos, mira de la manera que Jesús ora. Jesús está orando por sus discípulos en Juan capítulo 17. Si usted va al versículo 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Jesús, orando por sus discípulos, dice: yo ruego por ellos, ruego por los que me diste, por la gente que tiene al lado de él. Hay mucha gente que verá este sermón, si no lo veo en vivo, lo verán por el canal de YouTube después. Hay hermanos, se van a ofender, pero a mí qué me importa. Aleluya. Hay hermanos que ya no se congregan conmigo por la razón que sea. Porque hay hermanos, siempre uno pierde personas. Hay algunos que con honestidad porque se mudaron, pues porque tuvieron alguna situación. Pero hay otros que se van de la iglesia porque uno no le ríe las gracias ni va con sus caprichos. Entonces pretenden ser la prioridad en la lista de oración del pastor. No. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, Él dice: ruego por ellos, ruego por los que me diste, porque son tuyos. El equipo de trabajo del Señor Jesucristo eran esos 12 discípulos, ¿sí o no? Y tenía que pedir por ellos porque eran los que estaban al lado de Él, haciendo la obra del ministerio. No era cualquier ministerio. Iba a llegar Moisés a la cruz a morir por la humanidad. Y ahí estaban esos 12 con él. Aleluya. Y él oraba: ruego por ellos. En su oración pide por ellos. Para mí siempre va a tener prioridad en mi lista de oración los que se congregan conmigo, porque son los que yo pastoreo. Aleluya. El nombre del Señor. Siempre en mi lista de oración, ¿quiénes son prioridad? Los míos, bendito el nombre del Señor. No se me olvidan. Hay hermanos que me piden la oración, o vecinos que me piden la oración, otras, y yo sí oro por ellos. Pero hay veces que se me puede olvidar, se me va de la mente, porque son tantas las personas que te piden oración que uno se le puede ir. Quien a mí no se me olvida nunca son los míos, son los que veo semana tras semana. Aleluya. Por eso nunca me olvido de orar, porque siempre están conmigo ahí, para bien o para mal, en alta o en baja. Por ellos tengo que orar. Son mi prioridad. Let me give you an example, Lupita. You wasn't in my list. Since you've been attending this church, now you are in my list. Aleluya. Alabado sea el Señor. You understand what I'm saying? Before that, I don't even knew you. Alabado sea el Señor. Helen, before I met you, you wasn't in my list of prayer. Now that I know who you are, and you attending this church, you are in the list, in my priority list. I pray for you every single day. Because you are one of the persons that week after week I see here. Did you understand me, Moses? Are you with me? Good enough.
Aleluya. Espero que yo esté en la prioridad de oraciones de ustedes y no que estén orando primero por otro pastor de afuera y no por el que tienen. Aleluya. Gloria sea el Señor. Porque hay algunos que oran por los que están por allá y se olvidan del que está acá. Aleluya. Del que los aguanta. Ándale. Ayer yo vi algo curioso por las redes sociales. Estaban homenajeando a un pastor retirado. Y yo veía cómo le ponían las manos y con la pasión que oraban por él. Sin embargo, me pregunto yo si por los pastores que cada uno de ellos, de los que estaban orando, tienen, oran con la misma pasión y la misma intercesión. Versículo 11 del capítulo 17 de Juan dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Esa es la oración de Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, entiendas a su equipo de trabajo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate, Jesús está diciendo: ya yo me voy a tu presencia. Se van a quedar aquí solitos. Guarda. Ahora, si vamos al versículo 15 de Juan 17, estamos en la oración de Jesús. Jesús dice: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Fíjate la oración de Jesús por su equipo de trabajo. Guárdalos del mal. Y créanme, Dios es mi testigo, que esa es mi oración por ustedes todo el tiempo. Señor, guarda a los hermanos de la iglesia del mal. Aleluya. Guárdalos del mal. Pero mira cómo concluye la oración Jesús en el versículo 17. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En la oración de Jesús, no simplemente guárdalo, cuídalo, protégelo. ¿Cómo él concluye diciendo? Santifícalos, aleluya. Y esa es mi oración también. Señor, santifica la iglesia, aleluya. Santifica a los hermanos. Que seamos mejores creyentes. Pregunto, ¿usted en alguna ocasión le ha dado gracias a Dios por alguien que ha logrado, alcanzado o recibido algún tipo de bendición? Me refiero que haya recibido sanidad, trabajo, una oportunidad, un emprendimiento. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por lo que alguien ha logrado en la vida? Ya sea sus hijos, esposo, esposa, nieto, quien sea, vecino. ¿Usted alguna vez le ha dado, en alguna ocasión le dijo: oh Señor, gracias porque la hermana logró su trabajo? Gracias porque la hermana empezó su emprendimiento y lo logró. Gracias, Señor, porque mi hermano recibió. ¿Usted alguna vez le ha dado gracias a Dios por algo o por alguien que ha logrado algo? Normalmente lo hacemos por personas que queremos. Normalmente lo hacemos por personas que queremos. Claro que se le va a hacer fácil a Carolina decir: gracias, Señor, por las buenas notas que tiene mi hija. Gracias, Señor, porque logró este emprendimiento. Se le va a hacer fácil a Juan y decir: Señor, gracias por los logros que está teniendo mi hija. Se le va a hacer fácil porque la ama. Es la niña de sus ojos. Pero sé honesto, ¿le has dado gracias al Señor alguna vez por alguien que ha logrado levantarse, ha emprendido algo, ha logrado algo, ha recibido una sanidad y esa persona le cae como paté mula? Si usted no le puede dar gracias al Señor porque alguien ha logrado, ha recibido y ha sido bendecido, si usted no le puede dar gracias a Dios por eso, usted tiene un problema en su corazón muy feo. Usted necesita sanidad.
Usted tiene que aprender a darle gracias a Dios por lo que ha recibido o ha logrado alguien que está relacionado con usted, pero también por alguien que no está relacionado con usted. Debe ser motivo de alegría que fulano, sutano, mengano, aquel o el otro han recibido sanidad, bendición, oportunidad, progreso, logro, han alcanzado. Gracias, Señor, por esa gracia. Si usted logra y tiene la capacidad de hacer eso, usted va por buen camino. Usted tiene un corazón santificado, tiene un corazón sano. Si usted no puede hacer eso, usted tiene que buscar el rostro del Señor. Y el Señor sabe quién lo hace de corazón y quién no. Porque hay algunos que, bien dice la Biblia, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Hay algunos que, ay, qué bueno. Me alegro. De verdad que te aprobaron la casa. Ay, qué bueno. El que tenga oído, oiga lo que el Señor le está hablando a usted. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Es más, cuando usted le da gracias a Dios por el logro de otra persona y lo hace de corazón, usted siente hasta paz. ¡Wow! ¡Qué bendición! Otra cosa. No le dé gracias deseando que le pase a usted. Porque necesariamente no le va a pasar a usted. Qué bueno que lo lograste. Ay, cuando me tocará a mí. No, no. Da gracias. That's it. Aleluya. I don't want to scare you. That's the way. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo junto a sus colaboradores daban gracias a Dios por motivos específicos y concretos. ¿Y cuáles eran los motivos concretos y específicos? Ahí vamos. Por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Piense ahora mismo. Yo sé que lo has hecho, pero piensa en qué hijo, amigo, vecino, pastor, misionero, quien sea. Usted tuvo la oportunidad de darle gracias a Dios por eso y no lo hizo. Reflexiona. Reflexiona. Es más, vamos a hacer el ejercicio ahora. ¿Ustedes ven ese señor que está allí? Es un pastor retirado. Vamos a decirle, gracias por los 30 años de servicio que le diste al Señor. Dígalo, gracias por los 30 años de servicio que le diste a Dios. Simple. Así de simple. No tiene la misma fuerza, no tiene las mismas habilidades, tal vez no tiene la misma soltura, tal vez no tiene, carece de muchas cosas porque los años no pasan en balde. Pero cuando las tuvo, le dedicaste tu vida al Señor. Y si hay mucha gente en el mundo sirviendo al Señor en alguna parte del mundo, vinieron a través de tu ministerio. Y puede que hayan predicadores que se convirtieron contigo. Y pueden que hayan familias que estén sirviendo al Señor porque Dios te usó. Aleluya. Y queremos darte la gracia por el ministerio que Dios te dio los años que serviste. Bendito la gloria del Señor. Aleluya.
Yo sé que estás tocado porque no hay mejor regalo que ese. Dar gracias a Dios por tu servicio. Hay una hermana por aquí a mi derecha que tiene su carácter. Es brava, es fuerte. Sí, tiene su carácter. Tiene su manera de evangelizar y de predicar y de exhortar. Sí. Y ya básicamente se ha retirado de muchas de las cosas que hacía por asuntos de salud. Pero los años que serviste, hermana Diana, gracias porque te dejaste usar por el Señor. Dígale, gracias, hermana Diana, porque Dios te usó. Porque mucha gente vino a los pies de Cristo porque a tiempo le dijiste 2 o 3. Y aunque muchos se enojaron, pero te escucharon. Tal vez de manera ruda y dura, pero están sirviendo al Señor. Porque el ministerio de exhortación también es bíblico. No todos tienen el llamado de pasar la mano. Alabado sea el Señor. La primera fue la obra de nuestra fe. Esa fue la primera. Él dijo, le doy gracias a la iglesia de Tesalónica, al Señor, porque es de Tesalónica por la obra de la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la obra de la fe? Pues mire, le voy a explicar rápido. La obra de la fe es la primera, óigalo, métaselo en los sesos. La obra de la fe es la primera manifestación clara y contundente de que usted ha nacido de nuevo. Así de simple. Como usted nació de nuevo y es nueva criatura, ¿cuál es la primera manifestación de ese nacimiento? La obra de fe. Porque Santiago 2:17 dice y enseña que evidentemente la fe sin obra es muerta. Pues por lo tanto, la primera manifestación, la primera expresión del que el Señor la ha transformado se llama el trabajo de fe, la obra de fe. Esa es la primera manifestación. Es decir, que la fe que no está produciendo obras propias de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu, no es una fe viva, sino una fe que está muerta en sí misma. La fe intelectual y la fe mental es una fe vacía y hueca. La fe que te llena el alma es aquella que se manifiesta en obras. Yo no hago obras porque soy salvo, no. Nosotros hacemos obras por cuanto. Yo no hago obras para ser salvo, yo hago obras por cuanto soy salvo. Esa es la primera manifestación. En ese sentido, ser cristiano no es simplemente hablar de Cristo. No es simplemente defender ciertas verdades del Evangelio de Cristo, aun cuando eso es importante. En ese sentido, lo que es importante es, según Filipenses 1:21, vivir para Cristo. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Para mí, el vivir es Cristo. La fe se vive. La fe se vive. No se habla. Se habla. Pero más que hablarse, se debe vivir. ¿Debe? No solo se trata de tener fe, sino de demostrar esa fe que tenemos. Si usted ve Hebreos capítulo 11, habla de los héroes de la fe.
Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Por la fe, muchos antiguos, dice la Biblia, que alcanzaron testimonio. Hebreos 11:2. Por la fe, muchos antiguos alcanzaron testimonio. Entiéndase quién. Abraham, Moisés y todos los antiguos que comenzaron este camino de fe. Hebreos 11 está ahí. O sea, los antiguos tuvieron y actuaron por medio de la fe. Si tuvieron y actuaron por medio de la fe, ¿qué significa eso? Que la fe de ellos era una fe activa. En el cristianismo no existe una fe pasiva, no. De acuerdo a Hebreos 11, o Hebreos 11 es un ejemplo de que la fe sin obra es muerta y que la fe con obra llevó a los antiguos a ser considerados hoy en día como los héroes de la fe. ¿Me entienden? Alabado sea el Señor. Hay personas que no se explican por qué fulano y sutano han sido reconocidos en la vida, porque algo hicieron. El premio Nobel de la Paz que se da en el mundo no se da por gusto, se le da a una persona que algo ha hecho. Muchos premios y cosas se le entregan a personas que han hecho algo en la vida. Pues en el mundo cristiano opera igual. Hebreos 11 está lleno de héroes de la fe. ¿Por qué son héroes de la fe? Porque fueron los primeros que comenzaron este camino de fe y alcanzaron testimonio. Por eso aparecen en ese bulletin board de Hebreos 11, héroes de la fe. Algo que no está en el sermón, pero lo voy a raspar. Hay personas que usted ni siquiera nota que existen. Usted ha tenido tal vez compañeros de trabajo que ni cuenta se dio que eran compañeros de trabajo. Cuando voy a conferencias de pastores, me entero de, fulano es pastor. A mí yo no sabía ni que era pastor. Me entero por casualidad y porque está sentado allí, pero no sabía que era pastor. Porque hay personas que no hacen nada. Son demasiado de pasivos. Y la fe en el Señor es activa. La fe es activa. Por eso en esa lista de Hebreos 11 aparecen todos esos nombres. Número 2. Trabajo de amor. Pablo utiliza un término que se refiere a un trabajo fatigoso y molesto. Mira lo que dice el versículo. Y por vuestro trabajo de amor o en amor. Él da la impresión de que el trabajo hecho con amor no es fácil, sino una actividad que es sumamente dura, que cansa y es difícil. Trabajar en amor no es sencillo, es difícil y cansa. Por eso si usted va al versículo, el versículo 3, él dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Estamos trabajando en amor, pero trabajando. Yo tengo una definición de trabajo que la aprendí de un profesor mío. Trabajo significa todo lo que a usted no le gusta hacer.
Eso es trabajo. Trabajo es todo lo que a usted no le gusta hacer. Voy a ir a trabajar, o sea, ni modo. Tengo que vivir. El trabajo no es fácil. El Señor dijo que el que no trabaja, que no coma. Que tiene que mantener con el sudor de tu frente. O sea, el trabajo no es fácil. No hay tal cosa como un trabajo demasiado cómodo. Eso no existe. Y cuando estamos en el Evangelio, Él dice, el trabajo en el Señor se hace con amor. Y Él dice, el trabajo de vuestro amor. Dando a entender que ese trabajo no es fácil, que es duro. Muchas veces el cristiano considera que ha sido puesto en el mundo para testificar de Cristo, predicar el Evangelio y enseñar la palabra y defender la fe. Y todo eso es cierto. Sin duda, todo eso es cierto y es necesario. Pero esencialmente el cristiano no puede ser de testimonio, ni puede proclamar el Evangelio de manera eficaz, ni puede enseñar la palabra de Dios para edificar a nadie, ni puede defender la verdad del Evangelio de manera entrañable, a no ser que lo haga con amor. En 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor, ese capítulo nos presenta cómo debe ser el uso de los dones. Trabajar con los dones arduamente, siempre acompañado de ¿qué? Del amor. Juan nos dice que si creemos que Dios, su Espíritu y Cristo moran en nosotros, hemos de demostrarlo por medio de ¿qué? Del amor. Primera de Juan 4, 11 al 21, toda esa escritura. Dice, si usted cree en Dios, si usted cree en su Espíritu Santo, y si usted cree en Cristo, que moran en ti, que moran en nosotros, nosotros lo demostramos por medio del amor. Y por último, la constancia en la esperanza. Fíjate cómo él dice, la constancia en la esperanza. ¿Qué significa eso? Significa que no solo la capacidad de aguantar en medio de una prueba, sino de hacerlo de manera positiva. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, ahí te dan unas escrituras que nos habla viviendo la fortaleza cristiana de quien sigue al Señor y cumple el ministerio de su carrera a pesar de los obstáculos que surjan en ella. La esperanza del cristiano es Cristo mismo. La esperanza del cristiano no son las promesas que puedan existir, aun cuando hay muchas promesas en la Biblia para cada uno de nosotros, pero las promesas de la Biblia no son su esperanza, son parte de, pero su esperanza ¿quién es? ¿Y quién debe ser? Su esperanza tiene que ser Cristo mismo. La realidad de esta verdad es que el creyente no vive esperando cosas, porque hay gente que vive solamente de las promesas o quieren vivir solamente de las promesas. El creyente no vive esperando cosas. El creyente, de acuerdo a Colosenses 1:27, vive esperando al Señor. Alabado sea el Señor. Usted no vive esperando cosas, usted vive esperando al Señor de gloria, que venga otra vez por su iglesia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Concluyo. Las funciones prácticas de los creyentes, ese es el título del sermón, que son las que mencioné, son motivos de gratitud del apóstol Pablo delante de Dios.
de quien procede la salvación y la santificación de los creyentes. Yo me hago eco de esas palabras. Es importante que como iglesia le pidamos a Dios que nos capacite y nos dé virtudes que se impregnen en nuestras vidas y así ser capaces de agradecerle a Dios por la provisión de esas buenas dádivas que Él nos da, según dice Santiago 1:17. Yo me hago eco de las palabras del apóstol Pablo. Yo le doy gracias al Señor, gracias a Dios por el trabajo de vuestra fe, por la constancia en la esperanza, en general por las funciones prácticas que como iglesia nosotros estamos ejerciendo, llevando a cabo y, como dice la misma palabra, poniendo en práctica. Yo le doy gracias a Dios como pastor. Usted como creyente, como oveja, dele gracias a Dios porque le ha permitido hasta ahora cumplir con esas funciones. Y si en algunas de las funciones usted está un poquito cojo, dígale: Señor, ayúdame a cumplir con las funciones prácticas del Evangelio de Jesucristo. Póngase en pie. Aleluya.